Bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar las fuerzas intermoleculares. Nos vamos a centrar en el enlace o puente de hidrógeno y las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Recuerdas que en la clase anterior habíamos hablado de las fuerzas intramoleculares? Claro que en ese momento nosotros le llamábamos fuerzas interatómicas, porque ocurren entre átomos. Habíamos visto el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Pero ahora el panorama completo nos indica que la materia consiste no solamente de átomos, moléculas, sino también de iones que están ligados entre sí mediante fuerzas que son de dos tipos. Las fuerzas intramoleculares, esto ocurre dentro de una molécula, o sea, entre los átomos que la conforman, y las fuerzas entre las moléculas, que básicamente son estas cuatro que están aquí: el enlace de hidrógeno, las fuerzas de London, las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas dipolo-dipolo inducido. A estas tres que estoy señalando aquí les llaman también las fuerzas de Van der Waals, ¿ok? A las tres que están aquí. Pero también tenemos atracciones electrostáticas que tienen que ver con el ion o los iones. Fíjate, acá tengo ion-ion, ion dipolo e ion dipolo inducido. De todas vamos a hablar brevemente. Este capítulo merece bastante atención porque hay muchos conceptos que refrescar. Entonces, a ver, en principio tenemos que recordar un concepto, el concepto del dipolo. ¿Qué es un dipolo? Esto es un dipolo. Mira, qué fácil. Dos polos, ¿verdad? Eso significa dipolo. Un polo positivo y un polo negativo. Y esta es una molécula que está conformada por dos átomos. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre una distorsión de la nube electrónica entre dos átomos con diferente electronegatividad. ¿Ok? Esa distorsión va a traer como consecuencia dos polos. Y gracias a esos dos polos es que van a establecerse las fuerzas entre las moléculas. Por ejemplo, yo pongo acá otra molécula. Voy a hacer un gráfico así simple. Este es un dipolo más menos. Y si yo tengo acá otra más menos, polos opuestos se van a atraer. Muy bien. Y ahí apareció una fuerza. Esa es la idea que hay detrás de todo esto. Vamos a estudiar entonces primero el enlace de hidrógeno, que es el más importante por su importancia en la química y en la biología. En principio tienes que recordar lo siguiente. Fíjate que esta es una molécula de agua. Una molécula de agua, sus átomos están unidos por enlace covalente. Eso ya lo vimos. Entonces son dipolos. ¿Por qué? Porque existe una distorsión de la nube electrónica debido a que parece que el oxígeno, estos están compartiendo sus electrones, pero el oxígeno es más electronegativo. Parece que les jala los electrones, les quita los electrones. Entonces este parece que se carga negativo porque gana electrones y este parece que los pierde. ¿Qué tal si tú juntas una molécula de agua con otra molécula de agua? Creo que aquí lo tenemos. Aparecen las atracciones y esto que está aquí es lo que se conoce como el puente de hidrógeno. Ahí está. Muy bien. Y se da entre el hidrógeno y estos elementos que son altamente electronegativos. Son pequeños, altamente electronegativos y tienen dos pares de electrones libres. Esas son las condiciones que se da para que suceda esto. Fíjate, tenemos estos compuestos importantísimos. Y eso también ocurre en el ADN, entre las bases nitrogenadas. También se da ahí. Fíjate la tremenda importancia biológica que tiene. Y precisamente el enlace, así se llama también, enlace, lo vas a encontrar en los libros, enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, le confiere muchas de las características que tiene el agua, como su punto de ebullición, en fin. Muy bien, eso es el enlace de hidrógeno. Es un tipo de dipolo-dipolo, sí, pero especial. Bien, ya que hablamos de dipolo-dipolo, vamos a analizar el dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo se da entre moléculas polares. O sea, lo que es un dipolo, ¿verdad? Y aquí está el gráfico de un dipolo, ¿verdad? Negativo, positivo, negativo, positivo. De repente lo ampliamos un poquito. Ahí está. Ejemplos típicos, los compuestos covalentes, ¿verdad? Tenemos las fuerzas de London. Fíjate las fuerzas de London, que también le llaman las fuerzas de dispersión. También le llaman dipolo instantáneo y dipolo inducido, es otro nombre para las fuerzas de London. Y aquí tenemos sus principales características. Se da entre moléculas apolares para empezar. Por eso pongo este gráfico. Si tú logras recordar el gráfico, ya puedes dar el concepto.
Fíjate que aquí he puesto dos moléculas que son apolares a neutras, no son dipolos, pero cuando se solapan va a ocurrir, se va a inducir, ¿verdad?, un dipolo, pero de manera instantánea. Entonces ya sucede la atracción. Entonces moléculas apolares se solapan y fíjate, se induce un dipolo, entonces se genera la atracción instantánea. Ejemplos, moléculas polares ya habíamos visto, estas que están aquí. ¿Recuerdan los enlaces covalentes apolares? Bueno, y tenemos también el dipolo inducido, que se da entre una molécula polar, o sea un dipolo, y una molécula apolar. Entonces el gráfico es como sigue. Acá tengo el dipolo, ¿verdad?, o sea la molécula polar, y aquí tengo la molécula apolar. ¿Qué tal si se solapan? Este le va a generar una perturbación, entonces se va a formar un dipolo y va a suceder la atracción. Se va a inducir, ¿verdad? Si se solapan, se puede inducir el dipolo. Por eso es dipolo inducido, ¿verdad? Es un dipolo. Este estaba neutro, estaba polar, pero se ha inducido dipolo. Aquí tenía dos moléculas apolares, se solaparon y se formaron dos dipolos, pero instantáneo, ¿verdad? Va a ser dipolo inducido instantáneo. Bien, esa es la idea. Algunos ejemplos, siempre nos preguntan por ejemplos. Fíjate, agua y O2, agua es dipolar totalmente y el oxígeno, el O2, es apolar. Lo mismo para el CO2. Creo que tenemos otro ejemplo por aquí. Bien. Luego tenemos estas fuerzas electrostáticas. El ión-ión, por supuesto que se da entre, fíjate, un ión con carga positiva y otro con carga negativa. Esto es un ión a diferencia de un dipolo, ¿verdad? El dipolo tiene dos polos, y este es todo positivo y este es todo negativo, es un átomo cargado eléctricamente. También le llaman al ión-ión el puente salino, y fíjate que se da entre una enzima y un sustrato, entre ácidos nucleicos y proteínas. El ión dipolo es ión más una molécula polar. Esta es una molécula polar, ya sabemos, un dipolo, y este es el ión que tiene una carga positiva. Y fíjate cómo va a traer el extremo negativo de los dipolos. Ejemplos, por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal de mesa y el agua. Esto es lo que permite la solvatación, ¿verdad? Si tú echas sal al agua, se va a disociar los iones, entonces el ión positivo va a traer los dipolos y lo mismo el ión negativo, con el extremo, uno el extremo negativo y el otro el extremo positivo de los dipolos. Y el ión dipolo inducido, que es un ión más una molécula apolar. De nuevo, esta es la molécula apolar neutra y este es el ión que está con carga positiva. Fíjate que si se solapa con él le va a inducir un dipolo, entonces va a surgir la atracción. Por supuesto que esta atracción es muy débil comparada con esta o con esta, que es la más fuerte de todas. Bien, ejemplos. El ión hierro con el oxígeno, que es el neutro, y este es un ión. Acá está su carga, es un catión. Esta es la hemoglobina, esto es lo que permite el transporte del oxígeno, ¿sí?, hacia los tejidos. O sea, una función biológica importantísima. Bien, esto vendría a ser el resumen. Entonces te das cuenta que hay bastantes conceptos. Yo te recomiendo que hagas la gráfica de cada uno si te dicen ión-ión, y entonces ya puedes recordar lo que significa, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo un ión dipolo, entonces la gráfica te puedes dar cuenta de lo que significa. Un ión dipolo inducido, ¿verdad? Si te dicen que es inducido es porque estaba neutro en un principio. Lo mismo para los otros. Y para terminar esta clase vamos con la energía. Aquí he puesto una flecha que me indica la energía creciente, de tal suerte que ión-ión es el más energético, o sea, el enlace más fuerte. Luego viene el enlace de hidrógeno, después el ión dipolo, el dipolo-dipolo, el dipolo-dipolo inducido, y el más débil de todos es las fuerzas del London, que también le llaman de dispersión. Ojo, estas tres son las fuerzas de Van der Waals.